Hay momentos que se graban en la memoria colectiva, no solo por lo que se ve, sino por lo que se siente. Uno de esos instantes ocurrió bajo las luces vibrantes del escenario, durante una noche mágica en Las Vegas. La atmósfera ya estaba cargada de emoción, pero nadie podía anticipar el pequeño giro de los acontecimientos que quedaría marcado para siempre en los corazones de quienes fueron testigos. Todo comenzó como un juego inocente, casi infantil, entre Jimin y Taehyung. Ambos estaban sumergidos en una dinámica juguetona que parecía arrancada de una escena cotidiana, como si el mundo real se hubiera disuelto por unos segundos y solo existieran ellos dos, compartiendo risas, miradas cómplices y movimientos que desbordaban energía. Jimin, con su risa inconfundible y sus gestos traviesos, intentaba escabullirse, mientras Taehyung lo perseguía con una sonrisa que revelaba una mezcla de alegría y determinación. Parecían estar en una especie de van imaginaria, como si hubieran creado un rincón secreto en medio del escenario donde podían ser simplemente ellos, sin filtros, sin ensayos, sin guión. Y entonces, sin previo aviso, irrumpió Jungkook. No hizo falta música dramática ni palabras. Su entrada en esa escena fue silenciosa, pero con una intensidad imposible de ignorar. Desde su posición, había estado observando. No con indiferencia, no con simple curiosidad, sino con una mirada que parecía pesar más que todo el espectáculo a su alrededor. Una mirada que no buscaba entender lo que pasaba, sino que lo sentía en carne viva. Fue como si, en un instante, decidiera intervenir, como si algo dentro de él no le permitiera quedarse al margen ni un segundo más. Jungkook se acercó y, en un gesto tan repentino como decidido, detuvo el juego entre Jimin y Taehyung. No dijo nada. Solo extendió su brazo y tomó a Jimin de la cintura, con una firmeza sutil pero innegablemente clara. Su mirada, entonces, no se quedó en Jimin. Fue hacia el público. Miles de personas lo vieron. Miles de personas sintieron cómo el aire cambió en ese momento. Había algo en la forma en que lo sujetó. No fue una caricia, tampoco un simple toque accidental. Fue un gesto que hablaba sin necesidad de palabras, como si Jungkook en ese instante quisiera dejar claro que Jimin pertenecía a un lugar, o quizás a alguien, a él. Al menos eso fue lo que pareció, lo que muchos sintieron sin poder explicarlo, lo que se insinuó en ese contacto fugaz, pero lleno de significado. Jimin no se sobresaltó, no retrocedió, no reaccionó como alguien sorprendido ni como alguien incómodo. Todo lo contrario. Su cuerpo respondió con una naturalidad que solo se construye con el tiempo, como si ese tipo de momentos no fueran nuevos para él, como si supiera exactamente qué hacer, cómo comportarse, cómo dejar que ocurriera sin romper la magia. Su expresión, lejos de desconcierto, fue una mezcla de serenidad y aceptación. Había una historia en sus ojos, aunque nunca se dijera en voz alta. Y entonces, en medio de un concierto vibrante, lleno de luces, gritos y emociones, se produjo un instante silencioso, cargado de tensión emocional. El mundo entero pudo sentirlo. Algo más profundo, algo que iba más allá del espectáculo, se manifestó con ese simple gesto. Una toma de cintura, una mirada al público, un cuerpo que no se aleja, un momento que parece gritar más de lo que cualquiera está dispuesto a admitir. Desde aquel día, ese instante no ha dejado de ser revivido, analizado, soñado, porque no se trató solo de una interrupción juguetona, ni de un impulso efímero. Fue una declaración muda, una pincelada de algo que permanece escondido entre sombras y luces, entre canciones y silencios. Y aunque nadie ha dicho nada explícitamente, aunque ninguna palabra lo confirme o lo niegue, lo que se sintió aquella noche todavía flota en el aire. Un momento entre Jungkook y Jimin que no se puede olvidar, porque algunos silencios dicen más que 1000 discursos, porque hay gestos que arden con más fuerza que cualquier confesión, y porque a veces el amor, o lo que se le parezca, no necesita nombre para ser real.
Hay momentos que parecen teñirse en la intimidad del tiempo, lejos de los focos, donde los pequeños gestos cobran una profundidad que escapa a la lógica. Instantes que en apariencia no tienen nada de extraordinario, pero que al ser observados con detenimiento, revelan un mundo de emociones escondidas entre miradas, silencios y cercanías casi imperceptibles. Uno de esos momentos quedó grabado en la memoria colectiva, no por su espectacularidad, sino por su sutileza, una escena aparentemente trivial, pero que provocó más preguntas que respuestas. Todo sucedió durante una grabación del grupo, en un día como cualquier otro. El set estaba lleno de movimiento, risas lejanas, voces del staff organizando detalles, cámaras listas para capturar otra jornada de trabajo. Sin embargo, fuera del bullicio, en un rincón discreto, escondido tras cristales que parecían ajenos al ruido exterior, estaban ellos, Jimin y Jungkook. Nadie supo cuánto tiempo llevaban allí dentro, refugiados en la calma de un auto estacionado. Desde afuera, no se percibía más que una figura ligeramente reclinada y otra ocupada con un teléfono. Pero al acercarse, la escena se reveló como un cuadro íntimo que no parecía destinado a ser observado por otros ojos. Jungkook tenía la cabeza suavemente apoyada sobre el hombro de Jimin, con los ojos entrecerrados, como si estuviera suspendido en un instante de paz. Jimin sostenía el teléfono, con una leve sonrisa en los labios, capturando una imagen que parecía tan solo para ellos. Era una fotografía sencilla, tal vez incluso rutinaria para algunos, pero en ella había una cercanía que no se puede forzar. Una comodidad tan palpable que hablaba de tiempo compartido, de confianza tejida con detalles invisibles. Ninguno decía palabra, pero el silencio entre ellos estaba lleno de significado. El auto era como una burbuja, pequeña, discreta, silenciosa, donde no existía el mundo exterior, solo ellos dos. Y ese momento. Entonces, la puerta se abrió. El personal del staff, sin intención de irrumpir, simplemente los encontró. Fue una interrupción breve accidental, pero suficiente. La reacción de ambos fue inmediata, casi reflejo. Jungkook se enderezó como si acabara de despertar de un sueño profundo, y Jimin bajó la vista, como atrapado en medio de algo que no sabía cómo explicar. La fotografía quedó en su teléfono, pero el instante se rompió en 1000 pedazos al cruzar sus miradas con el equipo que los rodeaba. ¿Por qué tanta sorpresa? ¿Por qué el nerviosismo? ¿Por qué ese gesto casi culpable en sus rostros? Era evidente que no estaban haciendo nada que pudiera ser objetado. No había palabras fuera de lugar ni movimientos que rompieran ninguna regla. Sin embargo, sus reacciones hablaban de una emoción que no se puede disimular. Como si se hubieran olvidado por completo de dónde estaban. Como si, por unos minutos, el mundo hubiera desaparecido y ellos se hubieran permitido existir solo el uno para el otro. Y fue precisamente esa reacción la que encendió la chispa de la curiosidad, porque cuando no hay nada que esconder, no suele haber prisa por justificar el momento. Pero allí, entre las miradas cruzadas y los cuerpos que se distanciaban lentamente, se dibujaba una historia no contada. Una historia que no necesitaba escándalos ni declaraciones. Solo bastaba con observar cómo se comportaban cuando creían que nadie los miraba, y cómo todo cambiaba cuando descubrían que no estaban solos. La magia de ese momento no radicaba en la foto, ni en el lugar, ni siquiera en el gesto de apoyo mutuo. Radicaba en la honestidad de sus emociones, en lo real de sus reacciones, en cómo, por un segundo, parecieron dos almas que se habían encontrado en el lugar más inesperado y solo recordaron que el mundo seguía girando cuando alguien abrió la puerta. Lo que quedó fue más que una imagen. Fue la sensación de haber presenciado algo genuino, sin guiones ni cámaras preparadas. Algo que, aún sin definición, tocaba fibras profundas. Porque a veces los actos más simples, una cabeza apoyada, una fotografía compartida, un silencio cómodo, tienen más peso que cualquier palabra. Y así, ese día aparentemente cualquiera se convirtió en uno de esos recuerdos que no se olvidan. No por lo que se dijo, sino por lo que se sintió.
Porque hay momentos que, aunque no cuenten toda la historia, nos hacen sospechar que hay mucho más debajo de la superficie.